Capítulo 1. El primer tañido que rompió el silencio. La campana sonó cuando nadie debía escucharla. Fue un golpe seco en la noche, como si alguien hubiera partido el aire en dos. Y el pueblo entero pareció contener la respiración. Yo la escuché desde mi ventana, con la taza de café aún humeante en la mano. Y su sonido me atravesó la memoria hasta los huesos. No era un tañido antiguo, sino una promesa rota. La iglesia de San Mateo llevaba décadas cerrada. Sus puertas comían polvo y las vidrieras eran mapas de sombra. Cuando era niño, mi abuela me contaba que el campanario se quedó en pie porque no cabía en el olvido. La torre vigilaba la plaza como un ojo ciego. Nadie subía ya sus peldaños de piedra. Nadie, salvo los olvidos que vuelven en forma de ruido. Esa noche, sin embargo, alguien o algo había usado la campana como lengua. Salí a la calle en pijama, y la luna era una moneda clavada en el cielo. El aire olía a tierra mojada y a pan viejo. En la plaza, 3 faroles titilaban. Una mujer recogía el candado de su reja como quien recoge una mentira. Nadie hablaba. Nos cruzamos como sombras que aún no se han reconocido. Fue Martín, el cartero, quien rompió el silencio. La campana. ¿La oíste? ¿Verdad? Su voz venía de lejos, como si ese sonido hubiera hecho hueco en su garganta. Al acercarnos a la iglesia, la puerta principal no estaba cerrada por completo. Un resquicio oscuro invitaba al paso. La madera crujía con la pereza de quien guarda secretos demasiados antiguos. Subí los escalones con la sensación de entrar en el estómago de un animal dormido. Cada peldaño tenía la memoria de pasos que no volverían. Cada mano que rozaba la barandilla dejaba un rastro de polvo y de arrepentimiento. La sala de la campana era un mundo diminuto donde la luz no se atrevía a vivir. El badajo colgaba inmenso, y la campana mostraba grietas que parecían venas. Sentí un olor a cera derretida y a humo, aunque no había fuego. Entonces, en la estrechez de una ventana circular, vi algo que no debía pertenecer al presente, una calle inundada de luz y de cuerpos que caminan sin saber que avanzan hacia su propio rostro. No era el reflejo del pueblo. Era otra cosa, como una película proyectada sobre el vidrio de la realidad. Martín, ¿qué estaba detrás de mí? Murmuró un nombre que nadie pronunció en años. Fue una palabra rota, pero el eco la repitió con placer. Al volver la cabeza, su expresión era la de alguien que ha visto su propio entierro anunciado. Lo vi, dijo apenas. Vi el mercado arder y a Clara gritando desde el balcón. Y su voz era la mía. No supe si reír o llorar. La campana no ofrecía consuelo. Ofrecía miradas. Salimos corriendo de la torre como si la noche nos pesara. En la plaza, el silencio volvió a acomodarse. Pero algo había cambiado. Los perros no aullaban. Las ventanas parecían menos seguras. Al día siguiente, la gente hablaría de la visión como quien interpreta un sueño que no entiende. Al día siguiente, algunos se negarían a creerlo. Esta noche, sin embargo, la sensación era simple y antigua. Habíamos abierto una puerta para mirar un futuro que no nos pertenecía. Y las puertas que se abren en la oscuridad rara vez se cierran sin pedir algo a cambio. Capítulo 2. La visión del funeral sin muerto. La segunda noche, la campana volvió a sonar. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos lo supimos. El eco bajó desde la torre como un río helado, acariciando las paredes de cada casa y entrando en los sueños como un ladrón que roba certezas. Yo ya no era el único curioso. Esta vez, medio pueblo caminó hacia la iglesia, empujado por una mezcla de miedo y hambre de verdad. Recuerdo los rostros iluminados por las velas, pálidos, ansiosos, como peregrinos de un ritual prohibido. Las campanas nunca habían llamado a misa de medianoche. Y sin embargo allí estábamos, siguiendo un sonido que no nos pertenecía. La puerta del templo, entreabierta como la herida de un gigante, nos recibió con un crujido que parecía un lamento. Subimos de nuevo los peldaños. El aire estaba más pesado, más denso, como si la torre quisiera disuadirnos. En la sala del campanario, el silencio era apenas un disfraz. La campana colgaba, inmensa, y alrededor de su cuerpo metálico se movía una sombra que no venía de nuestras velas. Nadie quiso nombrarla. Fue Carmen, la hija del panadero, la primera en acercarse a la ventana estrecha que daba al vacío. Todos conteníamos el aliento. Ella apoyó las manos en el marco y miró hacia afuera. Un segundo después, su grito nos heló. «Es mi funeral», dijo, con la voz quebrada. «Todos ustedes están ahí, llorando. Pero el ataúd está vacío». Un murmullo recorrió el grupo como un viento de cuchillas. Nos miramos unos a otros buscando respuestas, pero solo encontramos miedo. Carmen cayó de rodillas, llorando, y juraba que había visto a su madre arrojando flores a un cajón sin cuerpo. No fue la única. Uno a uno,
Los demás se acercaron, incapaces de resistir la tentación. Cada visión era distinta, pero todas tenían un aroma de muerte anunciada, un entierro sin cadáver, una iglesia repleta de rostros conocidos, lágrimas que no sabían por quién lloraban. Cuando llegó mi turno, el frío del marco me quemó los dedos. Al asomarme, vi la plaza del pueblo cubierta de coronas fúnebres. El aire estaba impregnado de incienso, y escuché campanas tañendo en un ritmo distinto al de San Mateo. En el centro, un féretro abierto y vacío. Sobre él, una cruz torcida que parecía mirarme directamente. Fue entonces cuando comprendí que no éramos espectadores, éramos los protagonistas de aquel teatro macabro. Martín, el cartero, se levantó con un temblor en la voz. Esto no son advertencias, son promesas. Nadie lo contradijo. Esa noche, al salir del campanario, supimos que habíamos cargado con una condena. El pueblo estaba en silencio, pero ya no era el mismo. Algunos cerraron las puertas con cadenas. Otros comenzaron a rezar como nunca antes. Carmen no volvió a hablar. Sus ojos quedaron clavados en una imagen que solo ella podía seguir viendo. Yo, en cambio, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un ataúd vacío abrirse con un chirrido, como si me esperara. Y comprendí algo que no me atrevía a compartir con nadie: el campanario no mostraba la muerte, mostraba la ausencia. Capítulo 3. El sacerdote que regresó sin rostro. El tercer tañido llegó con una puntualidad cruel. No importaba la hora ni el cansancio, cuando la campana decidía hablar, el pueblo entero despertaba. Aquella noche, sin embargo, algo distinto ocurrió. La puerta de la iglesia, que solía gemir como un viejo cansado, ya estaba abierta de par en par, como si nos esperara. Yo no quería entrar, pero los demás me arrastraron con la mirada. Había un fervor extraño en sus ojos, una necesidad de comprender aunque el precio fuera la cordura. El aire en la nave principal olía a humedad y a piel envejecida. Entonces lo vimos, en el altar. De pie, estaba el antiguo sacerdote, el padre Ramiro, desaparecido hacía más de 20 años. Su sotana era la misma, raída por el tiempo, y sus manos temblaban como ramas secas. Algunos ancianos del pueblo lo reconocieron de inmediato y cayeron de rodillas, murmurando oraciones atropelladas. Nadie preguntó cómo había vuelto. Nadie se atrevió. Fue él quien habló primero, con una voz que parecía venir desde dentro de las paredes. No miréis más la campana. Ese ojo no pertenece a Dios. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Yo sentí que la sangre me martillaba en las sienes. El padre Ramiro levantó la cabeza, como si buscara la poca luz que entraba por los vitrales. Y entonces comprendimos la verdadera pesadilla: no tenía rostro. Donde debían estar los ojos había un vacío liso, una piel cerrada sin rasgos. Donde debían estar los labios, solo una hendidura apagada. Un grito colectivo se escapó de nuestras gargantas. Pero él siguió hablando, como si la ausencia de facciones no lo limitara. Hace 20 años subí al campanario buscando respuestas. Lo que vi me arrancó la cara, y me obligó a vivir entre las sombras. Ahora he vuelto para advertiros: cada visión que contempléis no es futuro, es deuda. La campana cobra. Siempre. Nadie se movía. Carmen, aún marcada por la visión de su funeral vacío, sollozaba sin levantar la mirada. Martín, el cartero, dio un paso adelante. ¿Cómo detenerlo?, preguntó, con una desesperación que olía a pólvora. El sacerdote extendió una mano huesuda. Y la campana, allá arriba, respondió con un retumbar leve, como si hubiera escuchado la pregunta. Ramiro inclinó la cabeza, y su voz bajó a un susurro que apenas cabía en nuestros oídos. No podéis. El futuro ya entró en vosotros. De repente, todas las velas se apagaron a la vez. El templo quedó devorado por la oscuridad. Y en esa tiniebla escuché algo imposible: el repicar de la campana. Pero desde adentro de mi pecho, cuando las luces regresaron, el altar estaba vacío. El sacerdote sin rostro había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba la marca de sus pasos polvorientos en el suelo de piedra, formando un sendero que conducía, inevitablemente, hacia la torre. Esa noche, al regresar a casa, me miré en el espejo con manos temblorosas, y juraría que, por un instante, mi propio rostro comenzó a desdibujarse, como si alguien ya lo estuviera borrando. Capítulo 4. La campana que doblaba sola a medianoche. Nadie volvió a hablar del sacerdote sin rostro. Era más fácil convencerse de que había sido un delirio colectivo, una pesadilla compartida, que aceptar que lo imposible había caminado entre nosotros. Pero la campana no perdona el silencio. Esa noche volvió a sonar, sin manos que la movieran, sin viento que justificara el temblor del metal.
Yo desperté con el corazón como un tambor. Las paredes de mi cuarto vibraban. Y juraría que hasta los vasos sobre la mesa tintineaban con cada golpe. No fui el único. Al salir a la calle, vi ventanas abrirse al mismo tiempo, como párpados asustados. Nadie hablaba. Todos miraban hacia arriba. El campanario se recortaba contra la luna. Y la campana oscilaba por sí sola. Lenta, solemne, como si una fuerza invisible la meciera. Entonces sucedió lo peor. Cada tañido parecía arrastrar consigo un alma. En la primera campanada, un perro cayó muerto en la plaza, sin explicación. En la segunda, la anciana Teresa, que miraba desde su balcón, se desplomó con los ojos abiertos, fijos en la torre. En la tercera, el aire se llenó de un murmullo, voces llorando, voces de quienes ya no tenían cuerpo. Lo entendimos demasiado tarde. Cada golpe de la campana robaba una vida. La multitud se arremolinó en la plaza, rezando en voz alta, algunos de rodillas, otros apretando los rosarios hasta que la sangre les corría por los dedos. Yo cerré los ojos un instante y escuché algo aún más aterrador, entre campanada y campanada. Un suspiro humano, como si alguien respirara desde dentro del bronce. Martín, el cartero, gritó con desesperación. Tenemos que detenerla. Subamos. Ahora. Un grupo de hombres corrió hacia la iglesia, pero la puerta principal se cerró de golpe ante ellos, con un estruendo tan fuerte que partió en dos el silencio. El eco recorrió la plaza como un latigazo. Nadie se atrevió a intentarlo de nuevo. La cuarta campanada llegó, y esta vez no vimos caer ningún cuerpo. En cambio, vimos algo más aterrador: sombras, figuras traslúcidas, como de humo. Aparecieron en los portales, en los tejados, incluso en el atrio de la iglesia. Eran los que habían muerto, pero no estaban en paz. Lloraban. Sí, pero sus lágrimas no eran de agua, eran negras, espesas, como aceite. Una niña pequeña, tomada de la mano de su madre, señaló hacia una de esas figuras y preguntó inocentemente: «Mamá, ¿por qué la abuela está llorando si ya está en el cielo?». El grito de la madre fue la única respuesta. La campana siguió doblando hasta llegar a 7 golpes. Y luego se detuvo, dejando al pueblo en un silencio cargado. Insoportable. Los muertos se quedaron un instante más, mirándonos con ojos vacíos, y después se deshicieron en el aire como humo al viento. Esa madrugada nadie durmió. Algunos aseguraron que, al sonar la última campanada, sintieron como algo se desprendía de su pecho, como si la torre hubiera robado una parte invisible de cada uno de nosotros. Yo no lo dije en voz alta, pero lo supe: la campana ya no necesitaba manos ni cuerda. Había aprendido a sonar sola, y cada vez que lo hiciera, el precio sería nuestra propia existencia. Gota a gota, alma a alma. Capítulo 5. El niño que habló con su futuro. Después de aquella noche de campanadas que arrancaban almas, el pueblo quedó en ruinas invisibles. Las calles parecían las mismas, pero el aire pesaba como si llevara luto. Nadie reía, nadie tarareaba canciones de cuna, y hasta el pan salía del horno más amargo. Pero lo que ocurrió con el pequeño Simón fue lo que terminó de quebrar la poca cordura que nos quedaba. Simón tenía apenas 8 años. Era curioso. ¿En qué? De esos niños que preguntan más de lo que los adultos saben responder. Fue él quien, una tarde, se coló en la iglesia cuando el resto huía de ella como de la peste. Nadie lo notó hasta que escuchamos su grito. Corrimos, temiendo lo peor, y lo encontramos en lo alto del campanario, temblando frente a la ventana que mostraba visiones. El niño lloraba, pero no era un llanto normal. Sus lágrimas caían gruesas, calientes, y al tocar la piedra dejaban manchas oscuras que olían a hierro. Cuando lo abrazamos, apenas podía hablar. Lo vi, susurraba entre sollozos. Vi a un viejo, era yo, y me dijo que no abriera la puerta. Todos nos miramos, confundidos. ¿Qué puerta? ¿De qué hablaba? Pero Simón insistía. Era mi voz. Tenía mi cara, pero arrugada. ¿Cansada? Y me decía: no abras la puerta, o todo terminará. La madre lo apretó contra el pecho, desesperada, como si pudiera borrar la visión con caricias. Pero la semilla del miedo ya había germinado. Desde ese día, Simón cambió. No jugaba, no reía, no hablaba más de lo necesario. Caminaba con pasos lentos, como si cargara años que no le pertenecían. Algunos aseguraban que, a veces, su sombra parecía más larga de lo normal, como si ya llevara dentro al anciano que había visto en la visión. Los rumores crecieron rápido. Los viejos del pueblo comenzaron a susurrar que los niños eran los más peligrosos, su inocencia abría puertas que los adultos ya no podían cruzar. Se decía que el campanario no solo mostraba futuros,
sino que buscaba en los pequeños una grieta, un acceso para filtrarse en nuestra realidad. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos a Simón hablar solo. La madre lo encontró en el patio, mirando fijamente a la puerta de su casa, la mano extendida hacia el picaporte. La voz que salía de su boca no era la de un niño, era grave, gastada, como si viniera de una garganta seca por los años. Si la abres, decía, todo terminará. La madre gritó. Lo sacudió. Pero Simón seguía con la mirada fija, poseído por su propia profecía. Finalmente se desmayó entre sus brazos. A partir de esa noche, nadie volvió a dormir con las puertas sin trancar. Algunos sellaron sus casas con cruces pintadas en las paredes. Otros colocaron sal en los umbrales. Pero nada borraba la certeza, había una puerta que no debía abrirse. Y un niño ya había escuchado la advertencia del futuro. Y yo, cada vez que me acercaba a la iglesia, sentía algo nuevo, que el campanario nos observaba como un padre paciente, esperando que alguien, tarde o temprano, girara ese picaporte prohibido. Capítulo 6. El pacto que nadie firmó pero todos pagaron. El pueblo se había convertido en un murmullo de rezos y sospechas. Nadie confiaba en nadie. Las noches se llenaban de velas encendidas en las ventanas, como si una luz frágil pudiera mantener a raya a la campana. Pero lo extraño fue que, de pronto, el sonido cambió. Ya no eran golpes solemnes y largos. Comenzaron a escucharse campanadas rápidas, apresuradas, casi ansiosas, como dedos golpeando una puerta invisible. Cada repique nos estremecía más que el anterior. La gente decía que era un llamado, que el campanario tenía prisa, como si quisiera adelantarse a su propia condena. Fue entonces cuando apareció él, un hombre desconocido, de sotana oscura y rostro delgado. Llegó caminando desde el camino viejo al atardecer. Decía ser un fraile errante, aunque nadie lo había visto antes ni sabía su nombre. Traía consigo un crucifijo ennegrecido por el humo y una voz grave que llenaba de eco cada palabra. No recen más, nos dijo en la plaza, frente a la multitud temblorosa. Sus oraciones solo alimentan la campana. Ustedes creen que rezan a Dios, pero en realidad están pagando una deuda antigua. Los murmullos crecieron como abejas enfurecidas. Algunos lo acusaron de blasfemo, otros de loco, pero cuando el desconocido levantó la cruz, la campana dobló sola. Una vez, como si lo reconociera. El silencio posterior fue tan pesado que nadie se atrevió a respirar. Este lugar, continuó, fue edificado sobre un pacto. Sus abuelos, y los abuelos de sus abuelos, aceptaron algo que no comprendían. Creyeron que erigían un templo al Altísimo, pero en realidad levantaron un altar disfrazado. El campanario no pertenece a la iglesia, pertenece al pacto. Algunos cayeron de rodillas, otros gritaron negándolo. Pero todos sentíamos lo mismo, el eco de sus palabras resonaba con una verdad que dolía. El fraile explicó que cada campanada no era un simple anuncio del tiempo, sino un recordatorio de la deuda pendiente. El bronce de la campana había sido forjado con sangre, con sacrificios que nadie quiso recordar. Y lo más aterrador, no hacía falta firmar nada. El pacto se hereda. Nacimos dentro de él, como peces envenenados que no conocen el mar limpio. Cada alma que se lleva la campana, dijo finalmente, es el pago de esa deuda. Y mientras ella siga sonando, ninguno de ustedes será libre. La multitud enmudeció. El viento trajo consigo olor a tierra removida, como si los muertos se hubieran acercado a escuchar. Esa noche, muchos corrieron a buscar Biblias, crucifijos, cualquier cosa que pudiera protegerlos. Pero en el fondo sabíamos que ya no había protección posible. No se trataba de fe o de incredulidad. El pacto era real. Y lo habíamos heredado sin elección. Yo volví a casa con las piernas temblando. Desde mi ventana vi la silueta de la torre recortada contra la luna. La campana permanecía inmóvil, pero juraría que brillaba débilmente, como si respirara. Y entonces entendí lo peor, aquel pacto no pedía consentimiento. Pedía paciencia. Y tarde o temprano, nos cobraría a todos. Capítulo 7. El secreto bajo la piedra rota. La sacristía estaba más fría que de costumbre aquella noche. Una corriente helada parecía subir desde el suelo, como si el mármol ocultara un aliento antiguo. Clara entró temblando, llevando una vela que apenas lograba iluminar los rincones. Había soñado con esa habitación durante 3 noches seguidas, siempre la misma imagen. Una piedra rota en el suelo y un susurro que repetía su nombre. Cuando el resplandor de la llama tocó la esquina derecha del piso, lo vio. Una losa agrietada, ligeramente levantada, como si desde abajo alguien hubiese empujado para salir. El aire olía a humedad rancia y a hierro oxidado. Clara se arrodilló, acariciando la grieta con la yema de los dedos, y sintió un pulso, leve pero firme,
como si la piedra latiera. Clara, susurró una voz. No desde la puerta ni desde los muros, sino desde las profundidades. Su cuerpo se estremeció. La vela titiló y, por un instante, creyó ver una sombra reflejada en el mármol, la silueta de un hombre encapuchado, con las manos extendidas hacia ella. Tragó saliva, obligándose a respirar. Sabía que huir no era opción. Algo la había traído hasta allí. Con un esfuerzo casi animal, empujó la losa. La piedra cedió con un sonido grave, y el hueco reveló una escalera estrecha descendiendo a la oscuridad. De allí subía un hedor inconfundible, el de la carne húmeda y la sangre seca. Baja, ordenó la voz. Más nítida ahora, casi dulce. Clara sintió que sus rodillas temblaban, pero una atracción irresistible la empujaba hacia abajo. Cada peldaño parecía vibrar bajo sus pies, como si caminara sobre el cuerpo de un gigante dormido. La vela iluminaba fragmentos de pared, cubiertos de símbolos tallados, cruces invertidas, ojos llorando fuego, nombres borrados por manos desesperadas. Al final de la escalera, una sala subterránea se abría como una herida en la tierra. En el centro, un altar hecho de huesos humanos sostenía un cáliz metálico del que emanaba un vapor oscuro, y sobre la piedra, grabada con sangre seca, estaba la misma palabra que la había perseguido en sueños, Clara. El corazón de la joven golpeó contra su pecho. No era una advertencia, era una llamada. Y en ese instante lo comprendió, aquel secreto bajo la piedra rota no pedía ser descubierto, pedía ser obedecido. Capítulo 8. El cáliz que respiraba su nombre. El aire en la sala subterránea estaba tan espeso que cada inhalación parecía un pacto. Clara, con la vela en la mano temblorosa, se acercó al altar de huesos. El cáliz metálico desprendía un vapor oscuro que se movía como si estuviera vivo. Y entre sus volutas escuchó su propio nombre repetido una y otra vez. Clara. Clara, un murmullo que se confundía con su respiración. No supo si era el miedo o una atracción más profunda lo que la impulsaba a tocar el borde del cáliz. Al posar los dedos sobre el metal frío, una oleada de calor recorrió su cuerpo, ascendiendo desde las piernas hasta el pecho. Era como si alguien invisible le acariciara la piel con manos ardientes. Sus labios se abrieron, no para rezar, sino para dejar escapar un gemido ahogado. El altar vibró bajo sus manos, como si respondiera a su deseo reprimido. Cada hueso en la estructura parecía palpitar, como un corazón colectivo que reconocía en ella a la elegida. De pronto, la oscuridad se condensó frente a sus ojos, formando la silueta de una figura masculina. No tenía rostro, solo un vacío brillante, pero sus gestos eran inconfundiblemente humanos. Se inclinó hacia ella, y aunque no la tocaba, Clara sintió el roce de unos labios invisibles sobre los suyos. El sabor era metálico, denso, como si estuviera bebiendo sangre y miel al mismo tiempo. Bébeme, dijo la voz, suave, seductora, desde el interior del cáliz. Clara dudó. La vela chisporroteó, y en la pared apareció su reflejo distorsionado, ella misma, pero con los ojos enrojecidos y la boca manchada de un líquido oscuro. La imagen la observaba con una sonrisa torcida, como invitándola a dejarse llevar. El suelo retumbó, una grieta recorrió la sala, y de las paredes surgieron manos espectrales que no buscaban atraparla, sino guiarla hacia el cáliz. Un coro de susurros llenó el espacio, repitiendo la misma súplica. «Bebe, Clara, solo entonces sabrás quién eres». Ella acercó el cáliz a su rostro. El vapor le acarició la piel como un amante, llenando sus pulmones de un ardor prohibido. Sus dedos temblaban, pero la tentación era más fuerte que el miedo. Y mientras la primera gota tocaba sus labios, Clara comprendió que ya no era la misma. Algo dentro de ella había despertado, y lo que había bebido no era vino, ni sangre, sino un deseo que no pertenecía a este mundo. Capítulo 9. El eco de los labios manchados. El sabor permanecía en su boca como una marca indeleble. No era vino ni sangre, sino una mezcla insoportable de dulzura y podredumbre, como si hubiera bebido un secreto condenado. Clara se llevó la mano a los labios, pero no había nada visible. Sin embargo, el calor seguía ardiendo en su garganta, bajando hacia su pecho. Al alzar la mirada, descubrió que el campanario ya no era el mismo. Las paredes de piedra respiraban, latiendo al compás de un corazón invisible, y cada ladrillo exhalaba un murmullo apenas audible, nombres de personas que aún no habían muerto. Clara reconoció entre ellos la voz de su madre, de los niños del pueblo, incluso la de sí misma, pronunciada con un eco hueco que la atravesó como un cuchillo. «¿Qué me has hecho?», susurró al cáliz. Pero la copa estaba ahora vacía, inerte, como si jamás hubiera contenido nada. Entonces sintió el cambio. Sus manos temblaron, no de miedo, sino de fuerza.
Las uñas se habían oscurecido, y en su piel corrían venas negras que se expandían como raíces. En el reflejo metálico del cáliz, sus ojos ya no eran los suyos, brillaban con un resplandor carmesí, mezcla de deseo y amenaza. Una risa suave, femenina y burlona, resonó en la sala subterránea. Clara volteó, pero no había nadie. La risa provenía de dentro de ella, y con ese sonido comprendió que no estaba sola. Algo había entrado en su cuerpo, algo que compartía sus pensamientos y multiplicaba sus pasiones. Subió las escaleras del campanario tambaleándose, y cada peldaño parecía hundirse bajo sus pies como si la torre misma quisiera absorberla. Al llegar arriba, las campanas se movieron solas, aunque nadie las tocara. El bronce vibró y un sonido grave retumbó por el valle. La gente del pueblo salió a las calles, alzando la vista hacia la torre. Clara los observó desde lo alto, y entonces una visión la golpeó. Vio al pueblo reducido a cenizas, los cuerpos ardiendo en silencio, las bocas abiertas en un grito sin sonido. Vio las mismas campanas cubiertas de carne humana, oscilando como péndulos de un ritual maldito. Cayó de rodillas, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No quería esas visiones, pero no podía apartarlas. Su cuerpo ardía con una mezcla de horror y placer que la desbordaba. Y en medio del caos sonoro, una voz profunda habló desde dentro de ella. Ahora eres mi campanario, Clara. Tu boca será mi bronce, y tu sangre, mi llamada. Ella gritó, pero su voz ya no era solo suya, sonaba como un eco múltiple, como si 100 gargantas hablaran al mismo tiempo a través de sus labios manchados. Capítulo 10. La campana de carne. El amanecer tiñó de rojo las nubes, pero el pueblo despertó con una sensación que no provenía del sol. Era un llamado, una vibración sorda que atravesaba huesos y almas. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que venía del campanario. Clara, de pie frente a la gran campana, sentía que el metal ya no era metal. Lo acarició con la yema de los dedos y descubrió que estaba tibio, como piel humana. Al presionar un poco más, el bronce se hundió, y bajo la superficie palpitante se escuchó un latido. Se estremeció, pero no apartó la mano. La fascinación era más fuerte que el miedo. El eco en su pecho respondió con violencia. Sus venas negras brillaron como raíces encendidas, y los susurros en su cabeza se transformaron en un coro. Hazlos venir, toca nuestra boca. Clara levantó el badajo, que goteaba un líquido oscuro semejante a sangre coagulada, y lo dejó caer. El sonido que emergió no fue un repique común, fue un gemido prolongado, un lamento humano que se extendió por el valle. Los habitantes del pueblo, uno tras otro, salieron de sus casas. Sus ojos estaban vidriosos, como si caminaran dormidos. Se reunieron en la plaza, mirando hacia la torre con devoción ciega. Clara los observó desde arriba y sintió un poder nuevo recorriéndole las entrañas. Cada mirada era suya, cada alma esperaba su orden. Pero en esa obediencia absoluta percibió algo más, deseo. Algunos hombres y mujeres se inclinaban hacia la torre con una entrega que no era fe, sino hambre. La campana vibraba y con cada oscilación el aire olía a incienso y sudor. Clara comprendió entonces que no solo podía mostrarles el futuro, podía arrancarles la voluntad. Bastaba con un toque más, con un gemido de metal, con manos temblorosas. Volvió a hacer sonar la campana. Esta vez, el gemido se mezcló con un suspiro colectivo. Abajo, en la plaza, varios cuerpos cayeron de rodillas. Otros se tocaron el pecho como si un fuego los consumiera por dentro. Una mujer se desmayó, con los labios moviéndose como si besara a un amante invisible. Clara sintió un placer oscuro al verlo rendirse. Una fuerza la empujaba a seguir, a dejarse poseer por ese poder absoluto. Sin embargo, entre la multitud, un anciano levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos llorosos no estaban nublados como los demás. Señaló hacia la torre y gritó con una voz quebrada. Eso que suena no es de Dios, es la campana de carne. El murmullo colectivo se quebró. Algunos aldeanos despertaron del trance. Otros comenzaron a convulsionar en el suelo. Y Clara, con el badajo aún en la mano, entendió que había desatado algo imposible de detener. Capítulo 11. El primer sacrificio. El silencio tras el grito del anciano pesaba más que el repique de la campana. Clara, aún con el badajo manchado en la mano, sintió que todo el pueblo contenía el aliento. Los ojos nublados de algunos seguían fijos en ella, llenos de devoción insana. Otros, en cambio, empezaban a parpadear, como si despertaran de un largo sueño. El anciano volvió a señalarla. Sus dedos huesudos temblaban, pero su voz fue firme. Apedreadla. Ha dejado entrar al demonio en la torre. Un murmullo de horror recorrió la plaza. Los aldeanos se miraron entre sí, divididos entre el miedo y el fervor.
Algunos retrocedieron, otros se arrodillaron llorando. Pero un pequeño grupo, guiado por la rabia, recogió piedras del suelo y comenzó a arrojarlas hacia el campanario. La primera impactó en la pared, levantando polvo. Clara retrocedió un paso, pero entonces la campana vibró sola. Su gemido resonó como un trueno y, con él, una ola invisible recorrió la plaza. Los que habían levantado las piedras cayeron de rodillas de golpe, como marionetas con los hilos cortados. Los devotos aullaron. Algunos besaron el suelo. Otros levantaron los brazos hacia ella. Y Clara lo comprendió, la campana no la dejaría morir. Le pertenecía tanto como ella a ella. El anciano, aún en pie, avanzó unos pasos, apoyándose en su bastón. Sus labios se movían en un rezo desesperado, como si cada palabra fuera un intento por cerrar la grieta abierta en el cielo. Clara lo escuchó claramente, el Padre Nuestro, repetido con un fervor que hacía arder el aire. Una furia ardiente la consumió. El badajo en su mano se volvió más pesado. Vibrando con hambre, Clara lo alzó y golpeó la campana. El sonido fue un lamento desgarrador, mezcla de gemido y rugido. El anciano se llevó las manos al pecho. Tosió sangre. Sus ojos se abrieron como si vieran algo que los demás no podían. Y su cuerpo se desplomó en medio de la multitud. Hubo un silencio absoluto. Nadie lloró. Nadie se atrevió a moverse. Y entonces, como un solo cuerpo, los aldeanos que aún estaban de rodillas levantaron la mirada hacia Clara. En sus rostros había algo nuevo, obediencia total. El primer sacrificio había sido hecho. Clara, con el corazón desbocado, entendió lo inevitable. El pueblo ya no era suyo ni de Dios. Era del campanario. Y ella, la voz de su llamada. Capítulo 12, el pacto de la campana. La mañana siguiente, el cuerpo del anciano aún yacía en la plaza. Nadie se atrevió a tocarlo. Sus ojos abiertos miraban hacia el campanario como si todavía lo vigilaran desde el umbral de la muerte. Clara, desde lo alto, sentía ese cadáver como una ofrenda, el primer ladrillo de algo que apenas comenzaba. Cuando el sol cruzó el cenit, los aldeanos volvieron a reunirse frente a la torre. Esta vez no había gritos de rebeldía, solo un silencio reverencial, un murmullo contenido que parecía oración. Uno a uno, comenzaron a hincar la rodilla, y entonces Clara bajó las escaleras. Descalza, con el badajo en la mano como si fuera un cetro. El aire olía a incienso improvisado, habían encendido hogueras con ramas secas, y el humo envolvía sus rostros como velos de penitencia. Una mujer joven rompió el silencio. «Dinos qué quieres, Clara, seremos tus fieles». Clara abrió la boca, y por un instante pensó en negarse, en huir, en buscar alguna salida, pero la campana dentro de su pecho habló primero, vibrando con una certeza brutal. «Sacrificios. La campana necesita alimento». No reconoció su propia voz. Era más grave, más profunda, como si 100 gargantas pronunciaran las palabras al mismo tiempo. El pueblo bajó la cabeza en un gesto de sumisión total. Nadie preguntó, nadie protestó. Esa noche, se encendió un altar en el centro de la plaza. Sobre él colocaron animales primero, cabras, gallinas, incluso perros. Cada vez que la campana sonaba, los cuerpos se agitaban y luego quedaban inmóviles, como si su vida hubiera sido absorbida por el bronce palpitante. El eco se mezclaba con un gemido colectivo, y Clara sentía que algo en su interior se fortalecía. Pero no tardó mucho en llegar la exigencia final. Al tercer sacrificio, cuando las brasas aún chisporroteaban bajo el altar, una voz surgió de la campana y se coló en cada oído. «Carne humana». Los aldeanos no dudaron. Todos giraron la cabeza hacia el cadáver del anciano. Pero Clara lo negó con un gesto. «Ese ya no nos pertenece». El primer sacrificio abrió la puerta. El próximo debe estar vivo. Hubo un murmullo de aceptación. Una madre abrazó a su hijo con fuerza. Un hombre escondió la cara entre sus manos. Pero ninguno huyó. El poder los tenía atados. Clara levantó el badajo ensangrentado y lo alzó hacia el cielo nocturno. «El campanario mostrará el futuro», dijo con voz de trueno. «Pero para verlo, debemos entregarle lo que más amamos». Las llamas iluminaron su rostro. Y el pueblo, en un solo movimiento, se inclinó ante ella. El pacto estaba sellado. Capítulo 13, el hijo ofrecido. La luna colgaba como un ojo abierto sobre el campanario. Las hogueras en la plaza ardían bajas, como si temieran presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Clara, de pie frente al altar, sentía como el badajo en su mano vibraba. Ansioso, casi jadeante. La campana pedía. La campana exigía. El pueblo aguardaba en silencio, encadenado por una fe nueva y oscura. Fue entonces cuando Lucía, una mujer joven de cabellos enmarañados, avanzó entre la multitud.
Llevaba de la mano a su hijo pequeño, un niño de apenas 7 años que la miraba sin entender, con los ojos grandes y confiados. «Yo lo ofrezco», dijo Lucía, con voz firme, aunque sus labios temblaban. Un murmullo recorrió a los presentes. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. Clara la miró, y por un instante creyó reconocer en aquella madre la desesperación que ella misma había sentido tantas noches atrás, antes de beber del cáliz. Una mezcla de miedo, fe y resignación. El niño subió al altar sin resistencia, como si lo llevaran a un juego. Sonrió, buscando la mirada de su madre. Lucía lo sostuvo con las manos temblorosas, acariciándole el rostro, y susurró: «Perdóname, hijo mío, lo hago por todos». Clara alzó el badajo. El campanario entero vibró como un monstruo que despertaba. El eco en su cabeza la empujaba: «Golpea. Hazlo sonar. Dánoslo». Sus venas negras palpitaban. Sus labios se abrieron en un gemido que no era suyo. Cuando el badajo golpeó la campana, el sonido no fue metálico. Fue un llanto humano. Un alarido que desgarró el aire. El cuerpo del niño se arqueó sobre el altar. Sus ojos se volvieron blancos. Y un humo denso emergió de su boca como si su alma hubiera sido aspirada por el bronce vivo. Lucía cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas. Pero no gritó. Rezaba. Rezaba mientras veía a su hijo desplomarse sin vida. La campana brilló en la oscuridad, y Clara sintió como su propio pecho se ensanchaba, como si el corazón del niño hubiera comenzado a latir dentro de ella. La multitud estalló en un canto gutural, una mezcla de rezos y gemidos. El primer sacrificio humano estaba cumplido. Pero en medio del clamor, Clara vio algo que la heló. En la pared interior del campanario apareció una sombra proyectada por las llamas. No era la suya, ni la de nadie del pueblo. Era la silueta de un ser encapuchado que levantaba una mano hacia ella, como invitándola a acercarse más. Y comprendió que lo que habían despertado aún no había mostrado su verdadero rostro. Capítulo 14. El mensajero del bronce. El humo de las hogueras se enroscaba en el aire como serpientes negras cuando la sombra encapuchada comenzó a tomar forma dentro del campanario. Clara la observó desde lo alto, con el badajo aún húmedo en la mano, mientras el pueblo murmuraba rezos quebrados alrededor del altar ensangrentado. La figura se deslizó lentamente, como si emergiera de la misma piedra. No caminaba, flotaba a escasos centímetros del suelo, y su capa oscura parecía beber la luz de las llamas. Cuando habló, su voz no resonó en la plaza, sino en la cabeza de cada uno. El sacrificio ha sido aceptado. El pacto se ha sellado. Los aldeanos cayeron de rodillas, tocando el suelo con la frente. Clara, en cambio, retrocedió un paso. La campana dentro de ella vibraba, no con rechazo, sino con un gozo animal que la hacía arder por dentro. «¿Quién eres?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. La figura levantó lentamente la cabeza. Bajo la capucha no había un rostro humano, sino un vacío que palpitaba con destellos rojizos, como brasas encendidas. «Soy la voz del campanario. Lo que viste como futuro no era más que un susurro mío. Lo que crees tu poder es apenas un préstamo». La campana repicó sin ser tocada. Un gemido ronco que hizo temblar las entrañas de todos. Clara sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó, aunque su cuerpo ardía con una mezcla de miedo y deseo. La figura extendió una mano que parecía hecha de humo sólido. De sus dedos goteaba un líquido oscuro que caía al suelo y desaparecía al instante. «No basta con la sangre de los tuyos», dijo el mensajero. «El campanario exige expansión. Debes llevar el sonido más allá de este valle. Tu voz será el bronce. Tus labios serán el badajo. Harás sonar el eco en pueblos y ciudades, hasta que todos beban del futuro que se les niega». Clara sintió el badajo en su mano arder como un hierro al rojo vivo. La multitud la miraba con ojos brillantes, sin cuestionar, esperando la orden de su nueva sacerdotisa. Ella misma estaba dividida. Una parte quería huir, arrancarse las venas negras y olvidarlo todo. Otra, más profunda, más hambrienta, anhelaba obedecer. El mensajero inclinó la cabeza hacia ella y murmuró: «Si dudas, perderás lo que ya posees. El campanario siempre encuentra otra garganta». Entonces, como un látigo invisible, el bronce retumbó de nuevo. Clara sintió que su corazón se detenía un instante y luego latía al unísono con la campana. Y supo, con terror y fascinación, que no tenía escapatoria. El pueblo levantó la vista, esperando el siguiente mandato. Clara apretó el badajo contra su pecho y susurró con voz quebrada: «Que se prepare la marcha. El eco saldrá de este valle». La sombra encapuchada sonrió en la nada. Y en las campanas, un eco de risa retumbó hasta perderse en el horizonte. Capítulo 15. El eco final del altar prohibido.
El altar parecía haber dejado de respirar, pero su silencio era más aterrador que susurros. El polvo flotaba en el aire como ceniza suspendida, y cada figura de los santos estaba manchada por algo que no era del tiempo, sino del pecado. Había llegado la noche en que todo se revelaría. Lucía, con la piel marcada por el fuego de las visiones, se arrodilló frente al altar. No era fe lo que la movía, sino la certeza de que ese lugar no la dejaría escapar sin cobrar un precio. Sus labios temblaban, pero no rezaban, pronunciaban los nombres prohibidos que había escuchado una y otra vez en la penumbra. Y entonces, la madera del altar comenzó a latir. Un sonido, como un corazón desbordado, resonó desde dentro. La piedra del suelo se abrió lentamente, mostrando un abismo oscuro, tan profundo que parecía no tener fin. De aquel hueco emergieron ecos, voces entrecortadas, gemidos que parecían placer y condena a la vez. Cada palabra pronunciada era un fragmento de su propia alma siendo desgarrada. De pronto, una figura se alzó desde el fondo. No era ángel ni demonio, sino un reflejo imposible de Lucía misma, desnuda, con ojos encendidos y sonrisa manchada de sangre. No rezaste para salvarte, dijo aquella sombra con su propia voz. Rezaste para entregarte. El aire se llenó de un perfume metálico, como incienso mezclado con hierro. El altar tembló y se quebró en múltiples grietas que brillaban con fuego rojo. Los nombres prohibidos no eran más que llaves, y Lucía había abierto la última cerradura. Ella extendió su mano hacia su reflejo, sabiendo que ese gesto la borraría de todo lo que había sido. El eco de los muros retumbó como un último campanazo. El altar, ahora convertido en herida viva, devoró el templo entero en un resplandor negro. Y en ese instante final, cuando todo se hundía, una certeza ardió en su mente: el altar nunca susurraba nombres prohibidos. Los gritaba, solo que los vivos nunca quisieron escucharlos. Epílogo, el susurro que nunca terminó. Las ruinas del templo se convirtieron en ceniza antes de que la primera luz del amanecer pudiera tocarlas. No quedó piedra, ni madera, ni imagen sagrada, solo un hueco abierto en la tierra, tan negro que parecía tragar los rayos del sol. La gente del pueblo decía que aquella noche habían escuchado un campanazo profundo, pero ninguno tuvo el valor de acercarse. De Lucía no hubo rastro. Sin embargo, en las madrugadas más silenciosas, quienes cruzaban cerca juraban escuchar su voz, repitiendo nombres que no pertenecían a ningún idioma humano. Era un murmullo que arañaba los oídos, un eco que se instalaba en la mente y nunca se marchaba. Con el tiempo, el lugar fue olvidado, el terreno fue cubierto por hierba, y la gente prefirió inventar historias de incendios o derrumbes para explicar lo inexplicable. Pero el eco seguía allí. Dicen que si alguien se arrodilla sobre esa tierra y pronuncia en voz alta su mayor deseo, el susurro le responderá, no con promesas, sino con un nombre que abre puertas, un nombre que jamás debería ser repetido, porque el altar puede haber desaparecido, pero sus secretos siguen respirando bajo la tierra.